El Señor les bendiga en gran manera y vamos en estos momentos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, gracias por este momento por medio del cual tú nos vas a hablar para que esta palabra no solamente llegue en nuestro corazón, sino que la apliquemos en nuestra vida y la enseñemos a otros. Pero para ello nos es urgente que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo, quien da el entendimiento, el conocimiento y la ciencia. Amén y amén. Vamos a hablar hoy de Esculapio o Jesucristo. Esculapio o Jesucristo. Y vamos a Número capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino a Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor Dios y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor Dios escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Amén. El pueblo de Israel iba camino al desierto para llegar a la tierra prometida. Pero durante este caminar les tocó enfrentarse con muchas ciudades enemigas, las cuales buscaban impedir que pasaran. Israel clamaba al Señor y el Señor les respondía. Pero a pesar de que el pueblo de Israel veía la respuesta de Dios, cuando entraba en un nuevo conflicto, Israel comenzaba a renegar contra el Señor Dios y a renegar contra el líder espiritual, que en este caso es Moisés. Fueron tomados entonces prisioneros por las ciudades enemigas de los cananeos, e Israel, en medio de la angustia, le clamó al Señor y le hizo un voto de que si el Señor los libraba de los enemigos, ellos iban a entregarse más al Señor, a creer más en su nombre. Y el Señor, como siempre, en su fidelidad, le dio la respuesta positiva a Israel, llevando a Israel a que venciera contra las ciudades cananeas. Pero ¿qué pasa? En el versículo 4 de Número capítulo 21 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Bien es cierto que el Señor libraba al pueblo de Israel de los enemigos que se interponían en el pasar, en el camino. Pero no significaba de que por el mero hecho de que Dios librara a Israel del enemigo de turno, era que ya no iba a haber más obstáculos en el camino. Y podían haber obstáculos como naciones enemigas, como lugares de paso donde había que dar mucha vuelta, mucho sacrificio para pasar esos lugares. El hecho es que mientras que Israel veía la respuesta del Señor, era un pueblo que se afanaba por agradar a Dios, pero cuando llegaba un obstáculo, un problema, comenzaban a renegar contra el Señor Dios y a renegar contra Moisés, que era el profeta al cual el Señor Dios había asignado para guiar al pueblo de Israel durante el pasar por el desierto. Entonces dice el verso 5 con respecto al desánimo de Israel: y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. Comenzaron a murmurar contra Dios. Y recordemos que las murmuraciones generalmente no son buenas. Son murmuraciones de desánimo, de maldición, murmuraciones buscando culpar a alguien. Y en este caso lo estaban haciendo contra el Señor Dios y contra Moisés.
diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí había pan, pero ya ellos no querían el alimento que Dios les daba. Ese pan era el maná, el cual Dios permitía que cayese del cielo en la mañana y en la tarde, que era una especie de harina, de hojuela dulce con miel, en escarcha que caía del cielo. Y el pueblo ya estaba cansado de ser alimentado por Dios y quería un pan diferente. Por eso dijo el pueblo, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya el pueblo no quería entonces ser alimentado por Dios, sino que tenía otros anhelos. Igualmente pasa hoy cuando nosotros le clamamos al Señor por respuestas en varias áreas y vemos que el Señor en su fidelidad nos responde afirmativamente, pero luego de tener la respuesta que queríamos, una vez más al llegar la aflicción o al llegar el problema, comenzamos no solamente a murmurar contra Dios y los que predican la palabra, sino que menospreciamos todo lo que Dios llegó a hacer por nosotros. Y nos quejamos, volvemos a quejarnos, siendo la queja como un estilo de vida, una costumbre, como pasó con el pueblo de Israel. Ahora, el Señor Dios, viendo tanta murmuración, tanta queja por el pueblo, que en vez de ser agradecido, se quejaba, Dios hizo esto. Dice el versículo 6, y el Señor Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes de desierto, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor Dios y contra ti, Moisés. Ruega al Señor Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Un asta y una serpiente enrollada en el asta. ¿Para qué? Para que quien mirase la serpiente de bronce fuera sanado. La palabra de hoy es Esculapio o Jesucristo. Esculapio o Jesucristo. ¿Por qué tiene ese nombre o quién es Esculapio? Hay quienes aluden esta imagen al dios griego Esculapio. Esculapio es, Asclepio, dios griego de la sanidad, o Esculapio, dios romano de la sanidad. Entonces, Esculapio es dios que Roma le atribuía como el sanador a través de su báculo, a través de la vara que tenía poder de curar todas las enfermedades. Este dios griego Esculapio es al cual le han asignado la honra de toda curación y de toda enfermedad en la medicina actual. Por esto es que en hospitales, en ambulancias, vemos en un costado de estas ambulancias o dentro de los hospitales una serpiente enrollada en un báculo o en una vara verticalmente, representando el dios de la sanidad y de la curación. Dios bendiga a los médicos, pero sabemos que la sanidad, la cura, la inteligencia, la ciencia
y lo imposible proviene de Dios. Por eso es la enseñanza Esculapio, el Dios romano o Jesucristo, el que nació, murió, resucitó y nos ha dado vida eterna. De este Dios Esculapio, otros lo toman como una oportunidad para aprovechar o confirmar de que Dios está de acuerdo con la idolatría. Recordemos que el Señor dijo a Moisés: hazte un asta y una serpiente para que todo aquel que la mire y haya sido picado por la serpiente, éste sea sanado. Y no es que Dios esté fomentando la idolatría o que esté de acuerdo que nosotros tomemos como símbolo de adoración el símbolo médico o que hay en las ambulancias, o que veamos o tengamos fe en algo de eso, sino que miremos el por qué Dios le dijo a Moisés que se hiciera la vara con la serpiente enrollada para que todo aquel que le mirara fuera sanado. La verdad es que quien tenemos nosotros a quien mirar es a Jesucristo. Si nosotros leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 15, dice, más bien el verso 14. San Juan capítulo 3, verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver entonces que la serpiente y el asta no era que Dios estaba fomentando la idolatría o la creencia en el Dios romano Esculapio que trae la sanidad, sino que Dios quería que miráramos a aquel que trae la sanidad física, pero que también trae la salvación. Y no solamente la sanidad física y la salvación, sino también el socorro ante todas las dificultades que hemos de tener. El pueblo de Israel, a medida que iba avanzando en el desierto, veían dificultades, es cierto, pero ante cada dificultad veía la mano de Dios. A mayor dificultad, mayor era el mover y el poder de la mano de Dios. Asimismo pasa con nosotros. Estamos enfrentando guerras, pestes, enfermedades, dificultades económicas, dificultades emocionales y sentimentales. Estamos enfrentando depresión, estamos enfrentando diversos problemas, generalizando. Y si podemos analizar lo que hemos vivido de aquí hacia atrás, Dios ha intervenido con su mano sanadora para traer sanidad a enfermedades, o nos ha sacado de problemas que creíamos que era imposible y nos ha llegado llenado de gozo especial al ver la respuesta de Dios. Pero luego, al ir pasando el caminar en la vida, han llegado dificultades diferentes o repetidas, y se nos ha olvidado que Dios ha intervenido en tiempos atrás, y comenzamos una vez más a maldecir y a renegar como hizo el pueblo de Israel. Debido al pecado, debido a la rebelión, las dificultades a nivel mundial son mayores, causando mayor daño en la economía, daño ambiental, daño en la sociedad. Pero no porque Dios así lo ha querido, sino que ha sido consecuencias de los malos pasos que el hombre ha dado. Y aún así, no falta quien culpe a Dios.
No falta quien culpe o maldiga a los que predicamos la palabra diciendo que predicamos falsedades o que queremos evitar que, que las naciones sean humanizadas, que es lo que están buscando las organizaciones internacionales, como las que manejan la salud internacional, las uniones de países. Humanizar significa aceptar a todo ser humano con sus creencias, con sus decisiones personales, por decir algo, el tener que aceptar la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto, que porque son decisiones personales. Son decisiones personales, pero que a la luz de la palabra van contra las leyes de Dios, y eso hace que Dios permita que la misma maldad se multiplique en las naciones y lleguen las consecuencias. Pero no solamente pecados que tienen que ver con los mencionados, está el pecado de la envidia, de la avaricia. Hay quien busca enriquecerse independientemente si acaba con la naturaleza, como vemos las explotaciones irresponsables de las minas de oro, que no importa si acaban con el agua, no importa si acaban con los árboles, lo que importa es que ese puñado de trabajadores tengan dinero y no le importa el resto de la humanidad. O qué podemos decir con las contaminaciones, no les importa que mucha gente se muera por infecciones pulmonares, con tal de que ese puñado de empresarios tenga su dinero. Y así sucesivamente. Vemos las compañías farmacéuticas. Posiblemente hay virus inventados y ellos ya tienen la cura, pero no les importa que mueran miles de personas con tal de que les compren medicamentos. Eso puede pasar. Y nosotros nos toca tolerar eso, viendo cómo la degradación social cada vez más se va aumentando. Y los que fomentan las organizaciones mundiales, que no les importa en sí, yo lo digo en concepto personal, lo que pueda sufrir el pueblo, ya que hay una diferencia social inmensa. Pero no saliéndonos más del tema, es Jesucristo el que selló su vida en la cruz del Calvario para darnos vida. Es Él el que nos socorre porque Él sabe las necesidades que tenemos. Él no va a evitar que las consecuencias lleguen a nosotros por causa del pecado del hombre. Pero miremos cómo Adán y Eva pecaron contra el Señor y fueron expulsados del Edén. Y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero aún así Dios hizo pieles, los vistió y les dio alimento. Porque la fidelidad de Dios permanece. Por eso dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, más que querer que nosotros perezcamos para enriquecerse, Él siendo rico renunció y se hizo pobre para darnos a nosotros la riqueza, que es la salvación, que es la salud, que es la vida. En la carta de Pedro, capítulo 2, dice que por su llaga fuimos todos nosotros curados. Repito, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces Él nos trajo la sanidad, Él nos curó a través de su muerte, a través de su llaga, a través de sus heridas, pero también está dispuesto para socorrernos. ¿Qué tenemos que hacer? No ir a la idolatría, no poner la mirada en los dioses como el Dios de la medicina que ha puesto el hombre para que creamos en él. O así no tengamos idolatría hacia ese Dios Esculapio, pero lo tienen como un referente de la medicina.
Qué bueno que nosotros tuviéramos como referente a Jesucristo, pero no solamente para la sanidad física, sino para todo. Él está aquí, Él te está escuchando, te está viendo, Él sabe cuándo lloras, cuándo ríes, Él sabe lo que está pasando, Él tiene las llaves para abrir las puertas de bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él, solo a Él, y creer que Él no solamente nos ha escuchado, sino que a su tiempo Él nos dará la respuesta. Por eso, mis queridos hermanos, busquemos a Jesucristo, quien fue levantado de entre los muertos, como dice Juan 3:14. Pero aceptemos el regalo que Él nos ha dado, la salvación primeramente y luego la sanidad. Ahora, puede que no alcancemos la sanidad física, pero si estamos con el Señor, Él nos dará paz y nos llevará a soportar la enfermedad, sabiendo que una vez partiendo de este mundo, nos vamos a presentar delante de Él para siempre ante la salvación. No tengamos como referente a un ser humano, por muy sabio que haya sido, como se acostumbra aquí en el planeta, que se honra a hombres y mujeres que en la antigüedad fueron de mucho renombre, pero ninguno de ellos resucitó ni venció la muerte, y ninguno de ellos puede darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te pedimos perdón por colocar como referente a otro ser humano. Ahora queremos entregarte a ti la vida, pidiendo y buscando la salvación. Detrás de la salvación, si es tu voluntad, llegará la sanidad física. Te pedimos en tu nombre que a través de tu llaga, por cuyas heridas fuimos curados, que nos quites todas estas pandemias que estamos viviendo y todas las enfermedades que hemos obtenido por causa de la misma maldad y el pecado del ser humano, y aún pecado nuestro. Confesamos nuestros pecados delante de ti y nos apartamos de él, buscando, Señor, que tú a partir de hoy seas nuestro único Señor y Salvador, y nos recibas como tu Hijo a través de Jesucristo. Bendito Señor Dios de los cielos, escribe nuestro nombre en tu libro, el libro que tienes en los cielos, el libro de la vida. Y así como te levantaste de entre los muertos, haciendo retroceder la muerte misma a través del Espíritu Santo, guíanos, Señor, hacia ti y quita toda la venda que hay en nuestros ojos, que ha sido puesta por Satanás y por el pecado y la avaricia de este mundo, para que podamos ver tu palabra, creer en ella y esperar en ella. Gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad de escuchar esta palabra y por la paz que nos das a través de ella. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga en gran manera. No olviden pasar esta enseñanza por las redes sociales y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.